Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Ya habíamos dicho acá en este programa que los datos económicos en este gobierno serían especialmente sensibles. Y lo son porque la apuesta económica del gobierno de Iván Duque es parte central de su propuesta política al país. Y la resumo de nuevo. Le bajamos a los impuestos a las empresas, como lo hicieron con la ley de financiamiento, con un costo para el recaudo tributario del gobierno y su capacidad de gastar en servicios y en subsidios, suponiendo que esa rebaja de impuestos va a generar más inversión, más crecimiento económico y que al final no se va a reducir la capacidad de gasto del gobierno en temas sociales. Esta suposición es un gana-gana para todos, para el gobierno, para las empresas, para la sociedad. Ahora mismo esta apuesta, según los datos económicos disponibles hasta ahora, no está saliendo bien. Y es un por ahora importante porque este gobierno no ha cumplido un año, su ley de financiamiento tiene aún menos tiempo de estar vigente. Pero las señales tempranas no son buenas. No está bien el empleo, que reportó la caída anual más grande en una década y ya volvimos a 2 dígitos de desempleo. No fue buena la cifra de crecimiento económico en el primer trimestre de este año, no están bien las exportaciones de bienes distintos al petróleo, no está bien la confianza de los consumidores. Frente a esta situación uno puede tener al menos 2 actitudes. Una de preocupación y reconocimiento, en donde se empiezan a pensar en opciones distintas y medidas adicionales. Otra de negacionismo, donde a pesar de los datos se sostiene que todo va bien, que con fe todo saldrá adelante de la mejor manera. Y ambas opciones tienen sus beneficios y sus costos. La preocupación puede alertar a los inversionistas y desatar un círculo vicioso de pesimismo, pero al mismo tiempo permite prever un futuro menos color de rosa. La del negacionismo mantiene el optimismo, manda señales de seguridad, pero se arriesga a no poder anticiparse a un desenlace negativo. Esta última opción, la del negacionismo, además tiene el riesgo adicional de que sea entendido como una terquedad, que el gobierno pierda la credibilidad de los mercados, de los inversionistas y que se desate un círculo vicioso de pesimismo sin que se hayan tomado medidas preventivas. El gobierno Duque ya escogió su camino, el negacionismo. Esperemos, por el bien de todos, que le salga bien. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche me acompañan para discutir cifras frescas, el marco fiscal de mediano plazo que se reveló hoy, las declaraciones del ministro y el viceministro de Hacienda, 2 economistas, José Roberto Acosta es columnista del Espectador, es un fiscalizador de los poderosos, ¿qué? ¿No? Sí, claro, como lo debemos hacer todos los colombianos, claro que sí. Sí, todos, no todos con el mismo ahínco que usted lo ha hecho, José Roberto. Y lo cual al menos yo se lo agradezco. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Un honor, hombre. Muchísimas gracias aquí en Zona Franca. Y Sergio Olarte es el economista principal del Scotiabank Colpatria, con una mirada desde el sector privado, el sector financiero, más institucionalista, pero importante para ver cómo están recibiendo desde ese sector los mensajes que manda el gobierno. Sergio, gracias por estar aquí esta noche. Daniel, muchas gracias por invitarme y es un gusto estar acá. Usted estuvo esta mañana en la presentación del marco fiscal de mediano plazo. Por supuesto, estuvimos allá mirando qué nuevas noticias nos traen sobre las cuentas fiscales. Y explíquele a la gente un poquito qué es este documento de política pública económica. Eso me parece muy importante. El marco fiscal de mediano plazo fue algo que se creó por allá en el 2004 y es por primera vez la visión de futuro de las cuentas fiscales y de la institucionalidad del Gobierno Nacional Central, creando un plan de navegación 10 años adelante. Eso me parece que fue un logro fiscal muy importante y que menos mal lo mantenemos. Ahora, cada año se saca un marco fiscal de mediano plazo, entonces no necesariamente tenemos el mismo norte. La idea sería mirar cómo vamos con el pasado y qué tenemos que cambiar hacia el futuro, pero siempre teniendo un plan de navegación. Institucionalmente creo que lo tenemos, somos un país con una institucionalidad fiscal, monetaria y cambiaria, pues en comparación con el resto de los países pares,
relativamente seria, pero sí, cada año cambiamos varias cositas. Este es como el pensar con el deseo del gobierno de turno. Pero es importante, como lo dice Sergio, que se hagan explícitos los parámetros o escenarios que espera la economía. El futuro pues no lo sabe nadie, pero por lo menos tenemos esa hoja de ruta y cualquier desvío de esa hoja de ruta pues tendrá las herramientas para tratar otra vez de encaminar la economía, ya sea desde la política monetaria que está en Banco de la República o la política fiscal que está en manos del ministro de Hacienda. Y este marco fiscal de mediano plazo es el primero que publica el gobierno actual y lo publica después de una polémica muy interesante que se dio entre el gobierno y la banca central. Déjenme, yo les pongo aquí un resumen de lo que pasó. Esto fue en medio de la reunión de los banqueros. Usted también debía estar allá en Cartagena. ¿O no? Por allá estuvimos. Por allá estuvieron. ¿Cuántos congresistas van a Asobancaria? Bueno, no sé cuántos congresistas, pero bastantes. Y eso es como... Bastantes pocos, digamos. O sea, invitan a muchos, pero van a las sesiones muy pocos y la mayoría se queda de vacaciones en Cartagena, yendo a la playa. Yo no le podría decir si se quedan de vacaciones, pero sí van han tenido pocos. sesiones, solo hasta o sea, siguen estando en su trabajo y si dejan de ir a las sesiones de plenaria o de comisión, pues tienen su castigo tanto público como también monetario porque no les pagan esos días. Pero venga, pero esa es una forma en la que los gremios y los sectores hacen amigos con los hacedores de política pública desde el legislativo. Digamos, estos eventos como el de Asobancaria, de todos los gremios, allá se ve mucho político. Sin duda, y no solo congresistas, porque pues los directores de gremios son políticos. De por sí muchos analistas se han dado cuenta de la importancia de lo político y es fundamental, o sea, siempre todo tiene que ver con política. Eso es algo que ya los colombianos, igual que en el fútbol, hablamos siempre de política o de fútbol, es porque sabemos que la política nos atraviesa tarde o temprano. Y entonces esto fue más o menos el 5 de julio, creo que fue. Les pongo las declaraciones que desataron esta polémica del gerente del Banco de la República, el economista Echavarría. No estamos creciendo al 2.8, estamos creciendo al 2.3 en el margen, que la economía se estancó, que la producción del PIB trimestre anterior contra el último trimestre creció 0. Y entonces cuando el gerente del Banco Central dice que la economía se estancó, eso le pone los pelos de punta a todo el mundo. A todo el mundo, Daniel, definitivamente. Ahora, creo que esta polémica, déjeme decir lo que voy a extrapolar hacia quién creo yo que toca responsabilidad primero. Y es a las cuentas o a las estadísticas que saca en este momento el Instituto de Estadística de Colombia, el DANE. ¿Por qué? Porque es que resulta que en este momento tenemos dos diferentes formas de medir el PIB, la actividad económica en el año. Usted me va a hablar de la cifra estacional y desestacionalizada. Es de ese estilo, La verdad es Pero que... esto se puede explicar fácil. Digamos que a la gente explique cuál es la diferencia entre las dos cifras. No, la diferencia entre estas dos cifras es que una es simplemente contabilizar la cantidad de producción que hay en un año y ya, eso es lo que llaman las series originales, y la otra resulta que como en los países donde hay estaciones, también las series económicas tienen estaciones, entonces el clima cambia durante las estaciones, pues la demanda de la economía también cambia. Por ejemplo, cuando en el primer trimestre a veces cae la Semana Santa y entonces en el segundo trimestre también cae la Semana Santa, entre un año y otro, no sería demasiado justo comparar un trimestre contra el otro porque hay diferentes días hábiles. Claro, entonces para que la gente entienda, digamos que el primer trimestre, la cifra de crecimiento de PIB es un crecimiento frente al mismo periodo del año anterior. Exacto, ¿cierto? Los cortes son trimestrales. Como lo dice Sergio, la Semana Santa pues es floja en actividad, así que si un trimestre le cae Semana Santa, pues serán 11 semanas, y si en el siguiente año no cae en el primer trimestre, sino en abril la Semana Santa, pues serán 12 meses de actividad. Entonces, ¿cómo es injusto comparar un trimestre completico que un trimestre con cortado? Semana Santa y un trimestre sin Y otra Semana cosa, Santa? Navidad o diciembre es el mes de mayor actividad económica de todo el año. Entonces, comparar el último trimestre del año con el primer trimestre es comparar manzanas con peras, pero independiente de estos tecnicismos, para claridad de la gente, estamos hablando de leche descremada y leche entera, pero es leche.
Es decir, es producción. Pero y entonces, ahí las cosas, independiente que se vean desde la perspectiva de la leche descremada o la leche entera, la situación está por debajo de lo que todos los economistas habíamos esperado. Entonces, la cifra desestacionalizada daba un crecimiento del PIB de 2,3%, ¿cierto? Sí, Sí. correcto. Trimestre contra el trimestre del año Trimestre anterior. contra Primero trimestre. contra primero, sí. Quitándole el factor de Semana Santa, daba 2,3. 2,3. Y el pronóstico del Banco Central era 3,2. 3,2. El DANE presentó la cifra Original. la Las cifra dos, original. Las dos cifras. Y entonces dijo, no, crecimos 2,8, que ya fue Sí, malo, pero exacto. 2,3 era mucho peor. Sí, Exactamente. pero fíjese, eso me parece muy importante. Entonces, si crecimos 2,8, ya es mediocre. Sí. 2,3 es Más bien mediocre, mediocre, digamos. Pues es estancamiento, que es lo que dijo Es que Echavarría. estancamiento, tenemos que definir qué es estancamiento, porque estancamiento, digamos, Es cero. claro, es cero. Y pues anualmente, si crecimos 2,3, pues no estamos estancados. ¿Para qué más se utiliza la serie desestacionalizada? Como le decía, como las estaciones en el clima, yo no puedo comparar la temperatura entre un diciembre, por ejemplo, en el cono sur, Sí. que es verano, y un marzo, porque ya hace más calorcito. Entonces yo tengo que quitarle ese efecto. ¿Para qué sirven las series desestacionales? Es justamente, si le quito ese efecto, yo puedo comparar trimestre de hoy contra el ¿Y el trimestre DANE no presentó la cifra Sí, desestacionalizada? ese crecimiento es cero. Sí, correcto. Ahí es donde... Pero ahí, exacto, dio un papayazo para que el República pudiera decir que hubo estancamiento. ¿Por qué? Porque comparó el último trimestre del 2018, que tiene Navidad, que es el mes de mayor actividad Sí. económica, o sea, el último trimestre de todos los años en Colombia es el mejor de todos. Sí. Y no el peor, pero sí en los flojos o no tan bueno, Es el primero de cada año. Entonces, ¿qué pasó? El DANE en la página 4 de su informe técnico muestra en la última columna último trimestre del 2018 contra primer trimestre del 2019, es decir, el peor con el mejor. Y eso da cero. Pero claro, punto, estancamiento. Pero, Y de ahí se agarra el República. Así que hubo un papayazo y también un exceso, en mi opinión, del banco, porque en eso coincido con Álvaro Uribe, que me escribió por el interno de Twitter diciendo, oiga, doctora Acosta, el presidente, el gerente del banco no tiene por qué meterse en Sí. el tema. Señor senador, coincido con usted. Eh, El problema es que ya lo dijo y abrió un debate Y importantísimo. entonces déjenme sobre el tema de ponerles cifras. lo que respondió el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Y el banco se debería manifestar como una institución, como una parte fundamental de nuestro quehacer económico y no con unas opiniones cortoplacistas y efectistas. Cortoplacistas y efectistas, o sea, ministro de Hacienda versus gerente del Banco de la República. Finalmente yo creo que este conflicto es una seña de independencia, ¿no? Que no le guste algo al ministro de lo que dice... Es una seña de independencia, pero déjeme yo, vuelvo a decirlo, el problema es que no tenemos una cifra oficial del DANE. No sabemos si crecemos 2,8 o crecemos 2,3. Las dos están ahí. Después, el director del DANE sí escribió un artículo en algún periódico diciendo que las series desestacionalizadas todavía estaban en proceso de ser depuradas. Entonces, que hasta que no sean depuradas, la cifra oficial es el 2,8. Pero a ver, entonces, Pero le Scotiabank- aseguro, Sergio, que el 2.8 se va a ajustar a la baja. Puede que no tan duro como en la estadística de la página web del Banco de la República, porque es oficial. Usted entra al Banco de la República en estadísticas Producto Sí. Interno Bruto y encuentra el 2.3. 2,3. Pero Punto. la cifra oficial no es la del Banco de la República. El Banco de la República utiliza el DANE. Es fuente DANE. Es que es lo peor, es decir, el Banco de la República no es el generador del dato, es DANE. Y ustedes ven, Banco de la República, fuente DANE. Y eso es lo que consultan todos los agentes internacionales. Sergio, usted me imagino que tiene que mandar un reporte a Canadá de dónde es el Scotiabank. Tengo que ¿cierto? ganarme el salario, sí, Y señor. entonces usted dice, señores Canadá, el crecimiento económico en Colombia fue del... Yo veo la cifra oficial y la cifra oficial es 2,8, que es muy mediocre para una economía que debería estar creciendo cerca del 3,7. Toda esta controversia se resolvió de una manera bastante curiosa con una versión acerca de una llamada que dio el presidente del Banco de la República. Este es el presidente Iván Duque. Esta no es una economía estancada, sino una economía que se está recuperando. Esta economía tiene que crecer más y vamos a trabajar para que crezca más.
Y yo quiero agradecerle, doctor Juan José Chavarría, su llamada esta mañana, la conversación que tuvimos. Yo le agradezco su sinceridad en reconocer que la economía no está estancada, pero que necesitamos que crezca más y que vamos a trabajar para que crezca más. Ese es el verdadero mensaje que debemos darle a los colombianos en la colaboración armónica dentro de la independencia de la política monetaria y la del gobierno nacional. Mensajes, cuestión de mensaje. Y aquí el problema es ese, que la economía forma sus expectativas de acuerdo a los mensajes. Y lo dicho por el República, además de despertar polémica por el lado del crecimiento, recordemos que también generó líos por el lado de la polarización. Cuando y explique que Echavarría fue nombrado ahí por Juan Manuel Santos, siendo antes... fue viceministro de Juan Manuel Santos. Ah, no, eso es santista. Es decir, claro. Cada miembro de Junta Directiva nombrado por el presidente, por periodo se puede cambiar 2 miembros de la Junta. Pero hay un acuerdo, digamos, dentro del gobierno, y es que se nombra a economistas de alto renombre que por su trayectoria profesional pueden garantizar independencia, ¿cierto? En ese sentido, Echavarría, y no voy a cuestionar su rigor académico, no lo conozco bien, pero era un nombramiento un poquito más cercano de lo que se usa al gobierno de Juan Manuel Santos. Sí, eso es cierto. Sin embargo, particularmente la elección del gerente no es del presidente, claro, sino es de la junta que sale. Sí. Entonces, mientras que el resto de la junta, o sea, los 5 miembros de junta que no son el ministro y el gerente, sí los nombra directamente el presidente a los 2 años de estar en posesión. El gerente del Banco de la República lo nombra la junta saliente. Okay. Entonces, eso lo hace un poquito más independiente. Okay. ¿Y cuál es la importancia de la autonomía? Miren, el Banco Central es aquel que puede imprimir billetes a montón. Supónganse que el stock de billetes hoy se duplicara de forma irresponsable, pues la inflación se sube, claro, se nos puede invadir una inflación como Venezuela, como Argentina. Así que la independencia del Banco Central, que está fijada por la Constitución, por ese pacto político, la tenemos que defender todos los colombianos. El gobierno quisiera, por ejemplo, que el Banco de la República rebajara las tasas de interés para que la economía creciera un poco más. Ya el mercado está hablando de bajar tasas de interés. Entonces, antes de irme a la pausa, volvamos a lo que pasó hoy en la presentación de este marco fiscal de mediano plazo y lo que dijo, y creo que esa es la noticia más importante de lo que dijo Carrasquilla, es que a diferencia de lo que asumíamos todos, yo tengo una apuesta por ahí pública con el senador Ciro Ramírez de un almuerzo, es que el próximo año, en el mediano plazo, dijo Carrasquilla, no se va a hacer una reforma tributaria, cuando todos asumíamos que el próximo año iba a empezar la discusión de una nueva reforma tributaria, Sergio. Así es. Pues hoy el viceministro técnico dijo que cada 2 años en este país se está haciendo una reforma tributaria y que eso no necesariamente va a cambiar. Así lo dijo en la presentación. Entonces yo no estoy seguro que ellos no están pensando, no en una reforma tributaria, pero sí en una reforma, digamos, fiscal. Él sí dijo que se tenían que flexibilizar de alguna manera los gastos. De decirle, no, es que no es reforma tributaria porque le ponemos ley de financiamiento. Exactamente. Ahora, que vaya a hacer este gobierno o cuándo se tenga que hacer, yo creo que va a depender de qué empresas podemos vender, que supongo que vamos a hablar de eso después, y adicionalmente del crecimiento del próximo año. O sea, usted en sus planes tienen en el horizonte del 2020 una reforma tributaria, más allá de cómo le pongan. Los economistas pensamos en series de tiempo, pensamos en el pasado. Y en el pasado cada 2 años hacemos una reforma tributaria. O sea, ¿por qué no? Hay un dicho de Salah y Martin, es: acabo de correr 1 millón de regresiones lineales sobre crecimiento. Es decir, somos los economistas muy tendientes a creer que el pasado se repite, pero algo clave, y es que la gobernabilidad de este gobierno, como ninguno otro en muchos años, está absolutamente debilitada y que frustra una posible reforma tributaria adicional, como está frustrando la reforma laboral, la reforma pensional, que son tan fundamentales. Entonces, ante esa debilidad de gobernanza, yo creo que la reforma tributaria está embolatada y es uno de los mensajes que transmitió hoy el ministro de Hacienda, Carrasquilla. Los economistas son los expertos en mirar hacia adelante, observando el espejo retrovisor. Con eso nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca. Hoy, francamente, el billete de la nación, cómo va la economía. A propósito de la publicación de este documento de política pública que hizo hoy el gobierno Duque, su primer marco fiscal de mediano plazo, su visión hacia el futuro, una visión hacia el futuro que sigue siendo optimista. Y aquí les voy a poner al menos hasta el 2022, creo que tengo, cómo ven ellos el crecimiento económico. El crecimiento económico a raíz... no, esta no es. Perdón. El proyección gobierno PIB, ese fue mi error, Juan Sebastián, no se preocupe, señor. Aquí ya, ese sí es. Esta es. Entonces, todo lo que es de 2018 para atrás es lo que creció la economía. En el 2018 se divide la línea en una rojita, que es lo que ellos asumen va a crecer gracias a su ley de financiamiento. Recuerden, esa fue la reforma tributaria que se aprobó el año pasado. La azul es cómo habría crecido la economía sin la ley de financiamiento. No sé si se pueden meter risas ahí, no, lo que yo creo que se puede presentar, si podemos, la volvemos a pasar, es unos ojos grandes de no sé qué pasó, porque yo no veo realmente cómo simplemente con rebajar de alguna manera los impuestos que tienen efecto además en 2020. Sí. Vamos a crecer 0.8 puntos porcentuales más que sin ley de financiamiento. Claro. Entonces uno le pregunta al gobierno y el gobierno le dice, no, es que la inversión está volada. Y el primer trimestre nos muestra otra cosa. Y entonces, fíjense lo que dice el gobierno. Mis expectativas son que vamos a crecer 3.6% este año, 2019. A pesar de que tuvimos un crecimiento del primer trimestre de 2,3 o 2,8, según uno lo mire, ya tuvimos esta discusión. 2,6, déjelo ahí. El próximo, el 2020, vamos a crecer 4%, el 2021, 4.2, el 2022, 4.4. Pronóstico de crecimiento es importante y ya vamos a discutir por qué es importante. Porque la ley de financiamiento hizo una cosa, era una apuesta que le bajó los impuestos a las empresas, ¿cierto? Así es. Pensando que las empresas iban a invertir mucho más y que eso iba a generar más crecimiento económico, entonces que la rebaja de impuestos a las empresas no me iba a golpear mi recaudo tributario. Exactamente, eso. Y hoy lo repitió el ministro de Hacienda, el viceministro, y esa es la palabra, Daniel, una apuesta. ¿Por qué? Porque se cree que bajándole el costo del capital a las empresas, que está compuesto por una tasa de interés y por una carga tributaria, recordemos, esos son los dos componentes del costo del capital, las empresas van a ampliarse porque los retornos de los negocios va a ser superior a ese costo y generaría actividad económica. Pero si eso falla, la apuesta va a golpear el bolsillo de todos los que nos están viendo, de todos los colombianos. Y como lo decía Sergio, la realidad, por lo menos en el primer trimestre, de la inversión no fue lo que se esperaba. Ese para todos debería ser el indicador adelantado de si esta apuesta va a funcionar. Ahora, siendo de alguna manera... del otro lado, porque hay que ver los dos lados, ¿qué fue lo que falló en la inversión en este primer trimestre? La construcción. De la construcción, no la de inversiones de inversión de obras civiles, la de construcción de edificaciones. La verdad es que la inversión en manufactura realmente fue en transporte, ha aumentado. Ahora, sigue siendo una apuesta muy interesante. ¿Por qué? Porque de pronto este año tienen la razón y yo invierto hoy, ¿sí? Pero la apuesta es que esa inversión va a generar mayor demanda y sobre todo mayores exportaciones hacia el futuro. Exacto. No sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿qué sabemos acerca de las exportaciones en lo corrido de este año? Lo que sabemos de las exportaciones es que las que no tienen que ver con mineroenergéticas están creciendo de manera mediocre también, digamos. Casi estancadas, esas sí estancadas. Están, creciendo al 2 o al 3%. Pero más allá de eso es que sí es una apuesta bien, digamos, difícil. Arriesgada. Y es que yo de alguna manera, tengo que asegurar que simplemente con bajar los impuestos a las empresas, la inversión va a ser tan productiva que va a ser el círculo virtuoso de la economía. Esto es neoliberalismo reaganiano al 100%, que es Alberto Carrasquilla, ¿no? El motor de la economía son las empresas privadas y el gobierno debe ser pequeño y debe salirse del camino, esperando en un país como Colombia poder retribuir lo suficiente a las personas que siguen viviendo en condiciones indignas. Así es apostarle a la oferta, al sector empresarial,
porque por el lado de la demanda ya han habido mensajes del ministro Carrasquilla de que le preocupa que sea el aumento salarial que se dio el año pasado el que esté afectando el mercado laboral. Es decir, tradúzcase una flexibilización del mercado laboral que no implicaría más que un detrimento yo iría un poquito del más salario. más allá del neoliberalismo y todo este cuento, es que yo le estoy apostando a las empresas, yo creo en eso, en la economía de mercado. Pues los Sergio, bancos, por supuesto. las Es mi utilidades tarea. de los Todos bancos, es mi ¿cuánto tarea, crecieron? por Sí, supuesto. sí, sí, Yo todos hice la creemos en cuenta eso. y me daba más de 90% las utilidades de los bancos año a año. Pero más allá de eso, Daniel, es que en el mientras tanto, yo no tengo carreteras, no tengo infraestructura, tengo un mundo que está creciendo por debajo de lo que todos estábamos esperando. Entonces, así yo le baje a las empresas los impuestos, no necesariamente voy a generar un mayor producto. Así es. Porque mi competencia está en otra parte. Y entonces déjeme poner este dato que creo que es el del efecto del recaudo en el crecimiento del PIB. Entonces el gobierno dice, ojo, yo le voy a bajar los impuestos a los ricos, pero el crecimiento de la economía va a hacer que mi recaudo tributario que la siga base subiendo. gravable aumente y aunque sea menos tarifa, Y aumente entonces el ellos impuesto. hacen estas proyecciones. El recaudo tributario va a seguir subiendo 0,06% este año, que De va a ser Producto Interno Bruto, muy, es muy bajito, proporción del PIB. proporción del PIB, 0.24, 0.33 es cada vez. Y eso me va a ser mi colchón para lo que yo voy a dejar de recibir de estas empresas. Y eso significa que las personas más vulnerables de mi sociedad no van a sufrir por este bajón de empresas, de los impuestos a las empresas, porque yo voy a poder seguir invirtiendo. Esa es una apuesta arriesgada, porque si no se da, ¿qué pasa? Pues tendríamos un hueco fiscal, un incumplimiento de la famosa regla fiscal y la necesidad de un recorte forzoso de gasto público que generalmente se da de manera desafortunada en el gasto de la inversión, que es el que hace crecer a la economía desde el punto de vista de la inversión pública, y al gasto social de subsidios, que también es otro debate en el país, si seguimos creciendo a partir de los subsidios o, como lo decía Sergio, de la creación de infraestructura o bienes públicos para que potencie la productividad de las empresas. A mí me preocupa otra cosa adicionalmente. En esa gráfica se dice que se van a aumentar por cuenta de la ley de financiamiento el recaudo de impuestos. Ajá. Pero la disminución de las tarifas a los agentes corporativos va a hacer que el recaudo neto no cambie. Vamos a estar más o menos en el 14% del PIB de aquí hasta el 2020 y pico. Pero eso es más grave, porque entonces eso ¿qué pasa con la evasión de impuestos? Es que en un país diferente, con unas tarifas parecidas, el recaudo de impuestos es cerca del 19% del PIB. Pareciera que no estamos haciendo mayor cosa. Nos quedamos y estamos orgullosos de alguna manera de quedarnos con el 14% del PIB. Entonces, porque esta es la proyección de gasto público que hace el gobierno, y aquí sí hay una visión acerca de cuál es el rol del gobierno en la economía. Esto también sale del marco fiscal de mediano plazo, y aquí lo que el gobierno le dice al mundo, a los inversionistas es, mire, así es que mi gasto, este es el gobierno nacional central, como porcentaje del PIB, va a crecer. Y lo que dice este gobierno es que el gasto del gobierno debería bajar, porque queremos un gobierno cada vez más pequeño, ¿cierto? Y entonces ahí está el gasto más inversión, y eso es lo que tiene que gastar en intereses por la deuda que tiene. Pero ojo, mire, aquí hay una, no sé si definirlo como una trampita que tiene que decir el ministro de Hacienda. Fíjense que ahí los intereses bajan, que es el azul clarito. Sí. Bueno, ¿por qué bajan? No porque tengamos menos deuda, sino porque a principio de año se hizo un canje de deuda, o lo que se llama un swap de deuda, en el que el gobierno recogió los papeles o los títulos que vencían, como dice la gráfica, 2020, 2021, 2022, y peloteó eso del 2024 para allá. Entonces, maquilló, si lo ponemos así, ese flujo de caja, y aunque el azulito está en decrecimiento, tranquilos que del 22 al 24 toca pagarlo. Claro. Eso simplemente definir. Recordemos que la deuda de hoy son los impuestos del mañana, y lo único que hizo fue pelotear a más largo plazo el problema. No, pero yo sí tengo que disentir, José Roberto, perdón, por lo menos en las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo. Estamos hablando de eso. Sí. La proyección de deuda a PIB del gobierno cae al 32%. En este momento está en 50% y cae al 32%. En la proyección, Sergio. Sí. Claro, pero estamos hablando del marco fiscal de mediano plazo. En la gráfica que usted muestra, se caen los intereses. ¿Pero por qué, Sergio? ¿Tiene algo Porque que ver? ¿Y hay algo que ver, tiene que ver algo el swap que hubo ahí? Eso este año.
este año las amortizaciones caen por el swap que se hizo. Pero por se el recogieron canje de papeles deuda. del 20, del Sí, está. 21, entonces caen tanto este año como también lo que se recogió de test del 20 y del 21. Pero entonces, pero a mí me preocupa más que el azulito claro, el azulito oscuro. Que yo entiendo que es importante los intereses. Devuélveme la de proyección y entonces el azulito oscuro es lo que gasta el gobierno para tanto subsidios como para hacer carreteras, como para innovación y burocracia tecnología, también. para burocracia, para el Estado colombiano en un país que es todavía pobre, que tiene retos de desarrollo, que todavía no ha llegado a una cantidad de eso es. regiones. Pero entonces como se piensa este gobierno, el rol del Estado es un Estado cada vez más pequeño hacia el futuro. Entonces, lo primero es que si eso es así, todos los gobiernos nos han dicho eso y nunca desinflamos el gobierno, ¿cierto? Eso es cierto. Siempre quedamos con un gasto muy parecido. Y lo segundo es que toca preguntarle al marco fiscal de mediano plazo, al gobierno, es bueno, ¿cómo va a ser la diferencia entre ese 15% que estoy bajando? ¿Cuánto de eso es inversión y cuánto de eso es gasto corriente realmente? De tal manera que si yo estoy desinflando el balance del gobierno, siga siendo productivo. Eso es lo que no sabemos y además de todo lo que sí sabemos es que el presupuesto general de la nación y buena parte de los gastos actualmente son totalmente inflexibles y crecen o con la inflación o con el salario mínimo. Tienen un as bajo la manga en el tema de inversión y es que a través de una entidad descentralizada como es la Financiera de Desarrollo Nacional que recibió los 5,6 billones de pesos de ISAGEN, pueden impulsar esa inversión en infraestructura. Eso no está en esa gráfica porque, repito, es sector Es una cuenta descentralizado. separada. Y es una cuenta separada que se orienta única y exclusivamente a tema de infraestructura, porque no solo es hacer carreteras y puentes, sino hospitales, escuelas, etc. Pero déjeme, yo cierro esta discusión con unas cifras comparadas con otros países en el gasto y aquí no tengo el gasto del gobierno nacional, sino el gasto de todo el gobierno con los gobiernos regionales, que me da un poquito, un porcentaje más alto del PIB, ¿no? Veíamos que el del gobierno central es más o menos del 18%. Estos son datos de la OCDE, del gasto público del país que incluye las cuentas regionales, pero fíjense que comparado a otros países como Estados Unidos, como España, como Finlandia, Colombia tiene un gasto público Pequeño, sí. Y es un país que tiene unos retos mucho más grandes. En Colombia nunca ha habido estado de bienestar y quieren desmontar el estado de bienestar sin que lo hayamos tenido. Ahora, también la carga tributaria en Colombia es mucho más baja que en Finlandia, que en España y que en Estados Unidos. Ese es el gran reto. Y los servicios que presta el Estado también son diferentes. Entonces acá hay mucha más, digamos, idea que el sector privado es el que debe prestar ciertos servicios fundamentales como la salud y la educación. En Finlandia no, en Finlandia todo es público. Pero está muy bien la idea de seguimos con un gasto que se necesita mucho más, sobre todo en inversión. ¿Usted cree que creación de bienes públicos, sí, que el gobierno es muy grande o el gobierno es muy pequeño? El gobierno es muy grande en gastos corrientes y muy pequeño en inversión pública. Coincido con eso. Me voy a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la economía del país a propósito de la publicación de la visión hacia el futuro que hace el gobierno de Iván Duque, la primera en un documento que se llama el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Antes de eso, en el mundo de las redes sociales, una discusión que tiene que ver poco con la economía, más con la eugenesia y la xenofobia. Esto de Claudia Palacios, la periodista colombiana que escribe en El Tiempo, ha generado mucho ruido en redes sociales. Nos enredamos con la columna que hoy publicó en el periódico El Tiempo la periodista Claudia Palacios, que ha suscitado bastantes reacciones negativas y positivas a través de las redes sociales. Claudia Palacios fue trending topic durante todo el día en Twitter. La columna se titula Paren de parir y este es un pequeño fragmento de lo que dice. La mejor manera de ser bien recibidos los venezolanos en Colombia es tener conciencia de que a pesar de los problemas internos, nos las hemos arreglado como ningún país para recibirlos, pero si ustedes se siguen reproduciendo como lo están haciendo, sería aún más difícil verlos como oportunidad para el desarrollo que como problema. Y obviamente los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. No veo la mentira ni la xenofobia en la columna de Claudia Palacios. El palo no está para cucharas, como dirían las mamás. Es apenas lógico y urgente que se entienda la problemática de la migración como una crisis, que se suma a las muchas que tenemos en Colombia.
Pensé que la columna de Claudia Palacios iba a ser más polémica. Si la leen con cabeza fría y se quitan esa máscara hipócrita, verán que tiene razón. La columna de Claudia Palacios sobre los venezolanos explicada en un meme. Vemos entonces a Paris Hilton con una camiseta que dice algo así como dejen de ser pobres. Y finalmente un meme. Gracias por tu ayuda, Claudia Palacios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una columna desafortunada? ¿Están de acuerdo con Claudia Palacios? Opinen ahí a través de nuestras redes sociales, @Zona Franca, y nosotros nos vemos mañana con más Enredadas. No le voy a preguntar por la columna de Claudia Palacios, pero ustedes que están viendo todas estas variables, ¿ven la migración venezolana como un problema o como una oportunidad? Mire, puede ser cualquiera de las dos. Yo creo que si decidimos abrirnos a recibir la migración venezolana, la tenemos que recibir de alguna manera como llegue, a menos que tengamos reglas claras para controlar la migración venezolana y cómo ellos se incorporan a la sociedad colombiana. Si no, pues si abrimos las puertas, abrimos las puertas. Mire, yo me remito a lo que dijo esta mañana en la presentación del marco fiscal de mediano plazo el representante del BID, y dice como en Chile se aumentó el crecimiento potencial. Ven eso como una oportunidad. Uy, perdón, ¿puedo? ¿Puede? Sí, se puede ver como una oportunidad, pero fíjese que en Chile la historia es un poquito diferente. Los venezolanos y los haitianos, inclusive, que están llegando a Chile, son trabajadores formales o informales, pero que están dentro de la población económicamente activa, dentro del mercado laboral. Acá tenemos venezolanos durmiendo en las calles. Pero también en Rappi, Sergio, ellos también han en Rappi, entrado, estoy de acuerdo. y el Rappi es informal, Estoy totalmente pero de ahí acuerdo. está Pero participando. Rappi tiene 2.000 Rapitenderos, 12.000, creo Bueno, que es la súmele, cifra. y hay muchos Y más. hay Pero 1.500.000 1.300.000. personas o 1.200.000 personas. Mientras que tengamos la inmigración venezolana durmiendo en las calles, eso no genera productividad y eso no genera PIB potencial. Lo que pasa es que recordemos que también habían llegado en una primera etapa, suena odioso, habían llegado los venezolanos ricos y están establecidos en una buena parte de ellos establecidos en Colombia. Llegó la segunda ola de los venezolanos de pronto con una situación económica no tan buena, pero que de alguna forma tratan de involucrarse con la economía, y yo siempre procuro ver ese lado positivo, Claro, porque pues la demanda es lo que alimenta la economía y genera eso demanda. está muy bien, pero eso es una cosa de largo plazo. Soportar que el crecimiento potencial hoy está creciendo por cuenta de la migración venezolana, eso me parece un error. Bueno, en ¿Y Chile soportar sí que el funcionó. desempleo está creciendo por la migración venezolana? No, mire que las cifras de desempleo implican que dejaron de participar en la población económicamente activa con corte de abril cerca de 1.400.000 personas. Entonces ahí yo creo que hace falta mucho más estudios para dar Claro, categóricamente porque esa esto se afirmación. volvió un comodín para todo lo que Sí, está no, mal, y ¿no? y las cifras no pueden justificar esa situación de que el desempleo se deba a la migración venezolana. Las cifras no son categóricas en Yo eso. creo que en parte es eso. Ese es uno de los efectos. Sí. Otro es que tenemos un problema de formalización bien importante en este país, más allá Y del de problema crecimiento, venezolano. Sergio, porque todos modos dentro de las cifras de desempleo están los subempleos objetivos y subjetivos, y ellos hacen parte de esa informalidad. Y déjeme aquí tocar en un tema que es muy sensible y que tiene que ver con el sector en el que usted trabaja, que vi las cifras de la Superintendencia Bancaria. Las utilidades incrementaron cerca del 90% de abril a abril, ¿cierto? Creo que 97% de abril a abril. Se duplicaron. Sí, y cuando hay unos sectores que ganan, como han ganado el sector financiero, como ganaron las empresas más grandes, que creo que aumentaron sus utilidades un 50% del 2018, del 2017 al 2018, y en cambio la persona del común que vive de un salario mínimo ve que el desempleo está subiendo, se pregunta, esta es una economía en la que solo ganan los ricos, ¿cierto? Y eso genera una desconfianza tremenda y obviamente eso repercute en la visión que tienen del gobierno. ¿Qué dice uno ahí? No, la desigualdad es un hecho. Tenemos una desigualdad muy grande en Colombia. Eso no quiere decir que algunos sectores no esté bien que ganen. Sí. Está bien que ganen. El punto es hacer que el resto de los sectores pueda como
comer de igualar eso, por lo digamos. alto y no igualar por lo bajo. Exactamente. Entonces no es simplemente hacer la guerra frente a los sectores que sí están ganando, es cómo hacer para que el resto de los sectores se puedan pegar a esa buena dinámica. Que esa famosa teoría del rebosamiento que nos han vendido por décadas, de que está bien que los ricos y súper que los ricos ganen, pero que se va a rebosar la copa para que se irrigue la miel al resto de población. Pues bueno, llevamos 40 años esperando eso. El tema de la equidad, que me gusta más que la palabra igualdad, es un tema central en política económica mundial y aquí en Colombia estamos muy rezagados. Ninguna reforma tributaria ha tenido como eje central desde la práctica lograr una mejor equidad. Le doy un dato que me parece que es más importante que la desigualdad de ganancias y es que normalmente los impuestos lo que hacen es servir, el gobierno debe Mejorar servir el Gini. para redistribuir el ingreso. Sí. Entonces usted tiene un indicador como es el Gini, que es de Gini desigualdad. antes de impuestos y Gini después antes de de impuestos. impuestos y después de impuestos. En buena parte de los países, el Gini antes de impuestos es muy parecido al de Colombia, pero el Gini después de impuestos en los países europeos baja tranquilamente de punto 50 a Que eso es punto bueno, que 40 a baje. punto 35. La desigualdad La es equidad mucho mejora. más equitativo. En Colombia el Gini no cambia. No cambia. Los Antes y impuestos después de impuestos. ¿Y terminan quién en paga manos- los impuestos en Colombia? La verdad es que no lo pagan los informales, no lo paga lo pagan los asalariados y los grandes Pero, empresarios. ojo que el informal cuando compra una camisa paga IVA. O sea, todos pagamos impuestos de una u otra manera, pero la carga de impuestos definitivamente está muy, hoy día se le ha echado mucho la Sí. mano al tema del IVA y como dice Sergio, las grandes empresas pagan impuestos pero se las devuelven a través Y de esto es exenciones. bueno tenerlo en cuenta, ya que el próximo año, de nuevo, tendremos seguramente una nueva reforma tributaria. Ya regresamos. Seguimos de Zona Franca, hablamos de la economía colombiana con el hashtag francamente billete, billete del cual producimos poco. Es decir, Colombia es un país que se endeuda cada vez más y esto es una cosa acerca de la cual llamó la atención con especial énfasis el Banco de la República y se llama el déficit de cuenta corriente. A ver, ayúdeme. Esto es sencillo. Colombia al año, los colombianos, todos los umpalumpas, todos los trabajadores de los 45 millones, producimos 310.000 millones de dólares, pero nos comemos 322.000 millones de dólares. Es decir, nos comemos 12.000 millones de dólares más de los que producimos. ¿Y de dónde salen? De ahorro externo, que es lo que llamamos inversión extranjera directa, que tapa el hueco en la balanza de pagos del exceso de apetito. Entonces, la demanda en Colombia ha venido incrementándose, pero es a costa de la inversión extranjera directa o del ahorro externo, que en últimas es desahorro colombiano. Si eso lo estamos invirtiendo en tractores, en maquinaria, en cosas productivas, maravilloso. Pero si es en whisky, tabaco y tacos mexicanos, como diría Pacho Santos, esto no va para ningún lado. Taco Bell. Y entonces esto en una gráfica se ve de la siguiente forma. Entonces, esto es la resta de las importaciones y las exportaciones, básicamente. Entonces, mire, Colombia es el país representado por la línea rosada, del cual tengo los datos de 2018 y 2019 entre enero y marzo. De los otros países no los tengo, pero los dejé ahí para que nos viéramos en una perspectiva comparada. Entonces, mientras Chile, México y Perú, que son países relativamente comparables, tienen un déficit de cuenta corriente, es decir, Comen más de lo que importan producen. más de lo que exportan. Colombia importa mucho más de lo que exporta y esa tendencia va en una dirección deficitaria. Definitivamente, ese es un problema grave. Ahora, hablemos un poco dentro. ¿Por qué se está ampliando el déficit en cuenta corriente? Porque estamos haciendo importaciones de bienes de capital. Entonces, como dijimos ahora, Los bienes de capital son como los bienes fijos. Tractores, computadores, algo para tecnología. inversión. Sí. Entonces no estamos invirtiendo en comida, no estamos importando. No, estamos estamos importando importando también mucha comida, comida, ¿no? pero lo que está ampliando sobre todo el déficit en cuenta corriente son las importaciones Y de déjeme bienes de preguntarle capital. ahí, porque yo entiendo que la reforma tributaria hace deducible el IVA de bienes de capital, Exactamente. pero solamente a partir del próximo año. No, es este año. sí, Lo sí, que ya es pasa este año. es que yo pago el IVA de esas importaciones de bienes de capital y el próximo año me lo deduzco de renta. Ok. Exactamente. Entonces eso es muy positivo. Ahora,
El hecho es que nosotros no producimos los bienes durables, los bienes como computadores y ese tipo de cosas, para no tener que importarlos y así poder invertir. Entonces esa inversión que estoy teniendo, los inputs, los insumos que tenemos, los estoy pagando a 3.400 pesos, perdón, 3.250 pesos, y me está saliendo mucho más caro. Ese es el problema. Entonces tiene que ser muy productiva la inversión para que eso dé sus réditos. Ahora, ¿cómo estamos financiando esas importaciones? Eso es muy importante. Yo puedo endeudarme, pueden venir unos inversionistas del sistema financiero a comprar bonos solamente para ganarse una tasa de interés. Arbitrar, sí. O podemos hacer inversión extranjera directa y es gente que viene efectivamente a hacer ladrillos, máquinas, a hacer inversiones. Y lo que está pasando es que está viniendo inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa, pero a unos sectores de... Minería y petróleo, lo mismo, seguimos concentrados. Mire, por ejemplo, los datos que salían en el marco fiscal de mediano plazo, la mayoría de exenciones, en un 45%, favorecen a minería y petróleo. Sí. Y una cosa, algo que implica también salida de recursos en la balanza pagos, es que las empresas extranjeras en Colombia han ganado mucha plata, eso está bien, y han sacado esa plata de la economía, y eso implica también ese déficit en cuenta corriente. Y entonces déjeme ya empezar a redondear aquí con cómo nos ven las famosas calificadoras de riesgo. Y entonces estas son unas empresas que básicamente todo el mundo les cree, pero que se mojan el dedo, lo ponen en el viento y dicen, ¿cómo es la perspectiva de inversión en ese país? Y hay más o menos tres calificadoras, las tres grandes, que son Moody's, Fitch y S&P. Y entonces esta calificación de BBB significa que es regular, pero que no es basura. Que estamos a un escalón de ser basura. A dos, pero con A uno dos. ya... Sí, entonces la calificación de BBB la tenemos de Moody's, Fitch y Standard & Poor's. Y la perspectiva, porque además de las letras hay una perspectiva, ¿esto para dónde va? La de Moody's es negativa y bajó a negativa en mayo. La de Fitch es estable, también de mayo, y la de Standard & Poor's es estable. Sí, esto lo que quiere decir es algo así como el data crédito. Entonces yo tengo un data crédito para mí. Si yo soy un sujeto de crédito, si yo realmente piensan que voy a pagar la deuda, pues me dan un score por encima de grado de inversión, por ejemplo. Eso Si yo significa pienso que no, que usted puede endeudarse y pagar unos intereses no tan altos. no, pues porque soy sujeto, o sea, lo voy a Soy pagar, atractivo. me prestan y no necesariamente son altos. Así es que estamos nosotros, no estamos por debajo. Estamos en el club todavía. Pero también, ¿por qué? Si usted se pone a estudiar, la última vez que nosotros dejamos de pagar la deuda pública externa en este país fue en 1935. Todos del resto de los pares, usted lo puede ver, Han incumplido en los últimos 30 años. Entonces, somos sujetos de crédito. Pero entonces déjeme volver a esa perspectiva con el tema del déficit de cuenta corriente. Y es, cuando el país está altamente endeudado, más allá de que la perspectiva sea que vaya a producir más porque importa bienes de capital, ¿qué pasa si hay ruido afuera? Si en el ambiente internacional hay problemas. Se sube el spread de riesgo, el riesgo país, es decir, una prima adicional que paga la deuda colombiana sobre lo que pagaría un bono gringo, un bono norteamericano. Así es. En Y este eso es un momento, encarecimiento. nuestro spread, como dice, 2%. es menor que el de México. Pero adicionalmente, es que no estamos pidiendo tanta plata hacia afuera, porque se está viniendo la inversión extranjera directa. Entonces realmente es que están comprando empresas acá, no que nos estamos endeudando. Esa parte, aunque el déficit en cuenta corriente sin duda es muy preocupante, por ahora por lo menos esa financiación es Todas las relativamente calificadoras sana. preocupadas de déficit en cuenta corriente y del tema fiscal a partir de 2020. Entonces hay la confusión Y para cerrar con una de sí, no, ¿se cumple la perspectiva de crecimiento de 3.6 del gobierno nacional? Anoten esta, Costa, 2,9. Uf. ¿Sergio? No creo, pero yo creo que vamos a estar entre 3.2 y 3.3. Perfecto. Anótela Con eso me voy, 2,9. Usted ya esa se la voy a anotar de verdad porque creo que ya se había descachado en un año anterior, pero me tocaría. No, en la de crecimiento Santos usted me dio una menor de 2 para 2018 y terminó siendo de 2,4. Buscamos los programas. 1,9, dije 1,9. Sí, señor. Sí, señor. Señores, muchas gracias por estar aquí esta noche. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.